Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, porque nos has permitido llegar a este lugar, Señor, para poder estar presentes en las enseñanzas que vamos a recibir en esta tarde. Señor, bendice a tu siervo, dale sabiduría y gracia, Señor. Bendice a su familia, Señor, y te rogamos que bendigas a los que han de llegar. Pero ponemos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Ok. Bien, vamos a... Iba a poner un nuevo canto, pero como estoy ocupando mi celular, vamos a ver este que hemos estado cantando. Y si vivimos, para Él vivimos, es Romanos 14:8. Y seguramente pues ya la mayoría se lo sabe. Romanos 14:8. Dice, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, sea que vivamos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Bien, vamos al estudio de hoy, a la lección 5. Ya hemos ido avanzando y esperaba avanzar más en este estudio, pero la verdad es que hay que ir paso por paso, uno no puede ir corriendo. Y la verdad es que cada pasaje siempre tiene algo que, digo, cuando uno lee la Biblia en un año, pues puede tener un vistazo general de la Biblia, ¿verdad? Pero cuando uno la estudia, en verdad, se da cuenta que no podemos ir corriendo. Así es que en realidad hoy vamos a ver 2 versículos y hemos estado yendo poco a poco porque el interés es que realmente lo que veamos lo entendamos. Entonces, vamos a leer Hebreos 2, vamos a leer del 1 al 11. Hoy vamos a ver los versículos 10 y 11, pero vamos a leer del 1 al 11 para tener el contexto de lo que estamos hablando. Y para esto, pues vamos a empezar por Luis. Hebreos 2,
Vamos a leer desde el versículo 1. Ahí en la hoja obviamente están señalados los versículos 10 y 11, ¿verdad? Pero vamos a leer desde el 1. Entonces, Hebreos 2, vamos del 1 en adelante hasta el 11 y empezamos con Luis. Por tanto, debamos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujeto a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte de todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas llevando a muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ok, muy bien. Bien, entonces dice en el estudio, en la parte superior dice: mucho de lo que Dios nos revela respecto de Cristo y su obra redentora es aclarado por medio de esta carta. Es decir, el enfoque de la carta es principalmente nuestra redención y también nuestra santificación, como vamos a ir comentando. Es aclarado por medio de esta carta. La realidad de nuestra necesidad de un Salvador es explicada desde la perspectiva eterna aquí en Hebreos. Cristo dio su vida por nosotros los pecadores para darnos salvación. Esa es la perspectiva humana, por llamarla de alguna manera. Ahorita voy a explicar a qué me refiero con esto, la cual vemos a partir de los evangelios. Pero la perspectiva eterna, los motivos de Dios para llevar a cabo nuestra salvación de la forma en que la llevó a cabo, es lo que explica en este pasaje y en el resto de la carta. Es decir, tenemos, por llamarlo de una manera, y bueno, ahora no limpiamos el pizarrón, pero tenemos la perspectiva como seres humanos. Nosotros miramos desde la tierra hacia el cielo, por ponerlo de esa forma, y es la manera en que el Evangelio presenta la salvación. Ahora, la realidad es que el Evangelio está inmerso en toda la Biblia, pero entonces nosotros como humanos estamos delante de Dios. Dios está en el cielo, por señalarlo conforme algunos pasajes de la Escritura, y nosotros miramos el Evangelio desde el punto de vista que somos pecadores. Entonces nosotros miramos al Evangelio
como nos lo presentan los evangelios. Es decir, el hecho es de que Cristo se hizo hombre, habitó entre los hombres, y estando en esta perspectiva de hombres fue anunciado el evangelio. Lo que el libro de Hebreos o la carta de los Hebreos hace es que nos da la perspectiva de Dios, que vamos a ver desde su se me fue la palabra, que vemos en el enfoque que sobre todo se tuvo sobre la reforma, sobre la autoridad, la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios llevó a cabo nuestra salvación de la manera en que lo hizo? Bueno, podemos entender desde el punto de vista de los pecadores en los evangelios, pero lo que estamos viendo es que convenía que Él, como dice el pasaje, o como dice, por la gracia de Dios, Cristo buscó la muerte por todos, o probar la muerte por todos. Entonces, el asunto es que nos da la perspectiva de Dios hacia nuestra salvación. Eso es lo que está haciendo. Diríamos que la carta a los romanos nos da la perspectiva como seres humanos que fuimos redimidos, y el libro de Hebreos nos da la perspectiva que viene desde Dios hacia los seres humanos. ¿Sí me explico en esto? Tenemos que ver las dos perspectivas. ¿Qué pasaba en la tierra cuando Cristo anunció el evangelio? Como lo vieron los hombres. Pero lo que Hebreos, eso lo hacen los evangelios, lo que Hebreos hace es señalarnos qué pasaba en los cielos y qué pensaba Dios desde la eternidad respecto de nuestra salvación. Por esa razón es importante tener las dos perspectivas, cómo ocurre la soberanía de Dios. Ahora, la realidad es que es cierto que lo que vamos a ver hoy son dos temas que ya hemos enseñado en algún momento, la mayoría seguramente los conoce, pero tenemos que dejarlos claros, y sobre todo lo que me interesa es que sean creídos, que sean temas entendidos y creídos, porque esto va a determinar mucho de cómo vivimos, la importancia que le concedemos a Dios en nuestra vida, porque en ese sentido estamos hablando de la perspectiva humana. Yo le concedo a Dios cuando tomo tiempo para orar, cuando no tomo tiempo para orar, soy yo el que está determinando no concederle ese tiempo. Cuando me congrego, cuando leo la palabra, cuando estudio la palabra. Así es que esto es lo que el libro de Hebreos nos está enseñando, para que nosotros tengamos en la correcta medida la persona de Dios, su obra en nuestra vida, o las personas de Dios, su obra en nuestra vida, quién realmente es Él y qué lugar debe ocupar. Ok, dice, en la lección pasada vimos parte del versículo 10, entendiendo que por la gracia de Dios Jesús probó la muerte por todos nosotros, pues así convenía aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. Ok, Jesús buscó la muerte por todo, lo vimos la semana pasada en la lección 4, pero ahora vamos al punto de hablar sobre aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. Ahora, aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, ¿se refiere a quién? A Dios. A Dios, en una forma el pasaje juega con las personas de la Trinidad, por decirlo de esa forma, o usa el nombre del Padre en este sentido, al Hijo, y vamos a ver este papel desarrollando. Entendemos, el Padre, el Hijo, el Espíritu son Dios. Ahorita vamos a ver por qué nos referimos con ello a Dios. Vamos a ver Romanos 11, 33 al 36, que es uno de los capítulos más interesantes de la palabra. Seguimos con nuestra hermana Rosario. Con Zoe, ¿verdad? Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán indispensables son sus juicios e inexhaustibles son sus caminos.
entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Ok. Este es uno de los pasajes más interesantes, profundos, diríamos, de la palabra. Espero algún día tener la oportunidad de escribir un libro sobre ello. Pero el pasaje, de hecho, se enfoca en la soberanía de Dios y cómo Él la manifiesta. Cómo Él encierra todo bajo pecado, como dice en los versículos previos, y entonces exalta la soberanía de Dios manifestada en su sabiduría, en las riquezas y la sabiduría del conocimiento de Dios, sus juicios, y hace preguntas retóricas para señalar que nadie tiene este conocimiento que tiene Dios, y que finalmente deriva en lo que llamamos la soberanía de Dios. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿A quién se refiere en este pasaje? En este pasaje se está enfocando en la Trinidad. Vamos a ponerlo de esa forma, en la Trinidad. Tanto el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, de Él es la sabiduría. Todo esto pertenece al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Ahora, brevemente tenemos que mencionar, obviamente son tres personas que comparten la misma naturaleza, que conforman, por usar un término humano, que no es tal vez el más exacto, pero conforman a Dios o subsisten en la divinidad. Algunos utilizan ese término, pero lo hace un poco más complejo. Que finalmente los tres son Dios. Ellos conviven desde la eternidad, son tres personas juntas, conforman a Dios, y en cada uno de ellos está la sabiduría de Dios. Cada uno de ellos comparte la misma naturaleza o la misma sustancia, como se usan estos términos desde la antigüedad con los griegos, y que discutieron mucho esto durante 100 años, si el Hijo tenía la misma sustancia o solo era una sustancia similar a la del Padre, y bueno, fue un motivo de discusión en el lado oriental del Imperio Romano. Pero lo que tenemos es que en este pasaje está hablando obviamente de la Trinidad, de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos a ver Colosenses 1, 15 al 18. Colosenses 1, 15 al 18. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos y sean dominios, sean principados y sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Ok, entonces, cuando habla de que Él es la cabeza del cuerpo, que Él es la imagen del Dios invisible, y agregamos estos pasajes, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús, ¿verdad? Al Hijo, a Cristo. Ok, luego entonces dice en el 16 que en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, en Jesús. Tanto en los cielos como en la tierra, las visibles, es decir, los seres humanos, todo lo que aquí vemos, las invisibles, los ángeles, los seres espirituales, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces tenemos nuevamente que todo es de Él, por Él y para Él. Y luego dice que en Él es antes de todas las cosas, es decir, ya hemos dicho que el término existir
no puede aplicarse correctamente a Dios, porque existir significa venir a algo que no era, venir a ser. De ahí viene la palabra ex, sale de la nada a presentarse. Dios siempre ha sido, pero nosotros existimos porque en algún tiempo no éramos. Ok, ahora, este término para quien pueda captarlo, luego estaremos explicando cosas de este tipo más claras, con mayor claridad. Pero Él es antes de todas las cosas, si quieren usar el término aplicándolo humanamente, Él existe antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen o subsisten, es decir, Él sustenta todas las cosas. ¿Quién? Jesús. Ya al principio habló de la Trinidad, ahora habla de Jesús. Vamos a ver un tercer pasaje que es Hebreos, capítulo 1, el principio de la carta, que ya estudiamos. Hebreos 1, los versículos 2 y 3. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, entonces aquí nuevamente nos dice que el Hijo, que es heredero de todas las cosas, por medio del Hijo Dios hizo el universo. Y luego nos dice que siendo el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, término que hace un momento comentábamos, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es decir, Él es el sustentador de todo lo que existe, como lo acabamos de leer en Colosenses. Entonces aquí dice esta misma descripción, en Colosenses 1, 15 al 18 y Hebreos 1, 2 al 3, la vemos que se enfoca en Jesucristo. Se enfoca en Jesucristo en este caso, ¿ok? ¿Ya estaba ahí anotado? Ok. El Hijo es el medio de la creación y es el sustentador de todas las cosas. Lo que debemos entender por encima de todas las cosas es el uso que el autor de la carta, que es Dios, el autor de la carta, hace de esta aseveración. Al presentarse como el ejecutor de la salvación, porque lo que el versículo dice, miren, aclaremos esto, es que convenía, el versículo 10 dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Qué tema nos está presentando? La salvación, llevar los hijos a la gloria. Ahora, ¿cómo se presenta Dios en este versículo? Él podría decir, porque convenía al Padre y ya, pero se presenta como dice, lo hace señalando que todas las cosas provienen de Dios, son sustentadas por Dios y apuntan a Dios. Hemos hecho este cuadro, por eso digo que hay temas que ya algunos conocen. Lo hemos puesto en esta figura, el cuadro, que todas las cosas provienen son sustentadas y apuntan, es decir, que tienen como objetivo final a Dios. Entonces, todas las cosas provienen de Dios, son sustentadas por Dios y apuntan a Dios. Esto es lo que nos está presentando. Lo leímos ya en Romanos, lo leímos en Colosenses al principio de esta carta y nuevamente lo menciona. Convenía que para Dios, que es el de quien proviene todo, quien sustenta todo y hacia quien se dirige todo, Él hiciera esta obra de salvación. Ok, dice, entonces, esta es una doctrina
característica del cristianismo verdadero. Es decir, ¿qué lugar ocupa el ser humano aquí? El lugar es de Dios. Esto es lo que como cristianos, si lo entendiéramos en realidad todos los cristianos, tendríamos una actitud muy distinta hacia Dios y no estaríamos pensando hacerle el favor a Dios de darle tiempo, sino entender que el propósito de nuestra vida es para Dios. Por eso dice la palabra que para que los que creen ya no vivan para sí mismos. Ok, dice: esta es una doctrina característica del cristianismo verdadero, por lo que lo es para la Iglesia de Transformación de Vida. Si les dicen, bueno, ¿y qué doctrinas esenciales, básicas tienen? Esta es una de ellas. Ok, todas las cosas provienen de Dios, son sustentadas por Dios y apuntan a Dios. Por el contexto del mismo versículo, entendemos que aquí se refiere al Padre, porque la siguiente parte del versículo es que Él va a perfeccionar a Cristo, al Hijo. Entonces no se refiere al Hijo, no se refiere al Padre y al Hijo, sino se refiere al Padre. El Padre perfeccionando al Hijo. Pues nos señala que a fin de que Él mismo llevase muchos hijos a la gloria, ¿quién? El Padre. Le convenía, por eso habla de hijos, le convenía hacer perfecto a Jesús, es decir, al autor de la salvación de todos estos hijos. Recordemos que Jesús probó la muerte por todos nosotros, por eso es el autor de la salvación. Así que este versículo destaca dos aspectos importantes. Primero, todo es de Dios. Eso nos habla de su soberanía. Todo es de Dios, proviene de Dios. Dios lo mueve, lo usa tal como Él ha decidido. Y esa es una parte fundamental en esta carta. Lo que Dios lleva a cabo, lo lleva a cabo por su propia voluntad. No está obligado por nada ni por nadie, como algunas doctrinas humanistas lo ponen, de que Dios se sentía obligado y tiene que darle salvación al que por su propia voluntad cree. Eso ya somete a Dios a un compromiso, sino que creemos que es todo por el deseo de Dios. Ahora, ¿qué quería hacer Dios? Llevar muchos hijos a la gloria. No es el enfoque de los evangelios, es el enfoque de la carta a los hebreos, pero en realidad esto converge en el evangelio. El anhelo de Dios de llevar muchos hijos a la gloria. Ok, el segundo punto es que Jesús es el autor de la salvación. Eso nos habla de su gracia. Porque cuando hablamos de la soberanía de Dios, no queda excluida la gracia de Dios, sino que de hecho, la gracia de Dios solo existe donde está la soberanía de Dios. Si yo elijo creer a Cristo, ya no fue por gracia, es por mérito, porque yo elegí a Cristo. Si es porque yo me arrepentí, la salvación no es porque nos arrepentimos. El arrepentimiento es fruto de la salvación. Si es del nuevo nacimiento. Si es que Dios me dio vida a mí porque yo me arrepentí, entonces ya es por obras. Ya no es por gracia. Por eso el nuevo nacimiento es por gracia, Dios nos lo da, y debido a que nacemos de nuevo, creemos, debido a que nacemos de nuevo, nos arrepentimos, es decir, es fruto de la obra de Dios. Ese es el punto importante que hay que creer, que todo en realidad proviene de la obra de Dios, su soberanía y su gracia. El arrepentimiento es manifestación de mi nuevo nacimiento. El creer es manifestación del nuevo nacimiento. Y la salvación que viene por creer y como fruto tiene el arrepentimiento es también derivado de la misma obra de Dios. ¿Sí queda claro o hay alguna pregunta? Con toda confianza. Ok, bueno. Entonces, esto es lo que nos va señalando la carta. No debemos perderlo de vista. La carta de los hebreos se basa en la soberanía de Dios. Dios no comprometido con nada, sino solamente consigo mismo, ejecuta su voluntad para manifestar su gracia. ¿Por qué nos salvó?
por su propia gracia. Es decir, Él decidió en su soberanía darnos salvación. No estaba comprometido. Por eso la gracia solo se manifiesta donde se manifiesta la soberanía de Dios. Ahora, bueno, si no hay preguntas, el siguiente punto del mismo versículo, que está muy lleno de contenido, dice: y cómo el Padre hizo perfecto a Jesucristo, el autor de la salvación. ¿Cómo lo hizo perfecto? Por los padecimientos. Ok, por medio de los padecimientos. Por medio de los padecimientos. El Padre hace perfecto al Hijo por medio de los padecimientos, y tenemos una oración de Jesús que resalta en el huerto de Getsemaní cuando le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, es decir, si yo puedo evitar lo que tengo que hacer, que sea así, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces es una manifestación de esta obra que el Padre está llevando a cabo en el Hijo. Pero hay algo que entender, porque esto podría derivar en alguna herejía si no entendemos o no explicamos esto con claridad. Porque por eso se han formado sectas. Dicen: este punto debe ser explicado con sabiduría, pues no se pone en duda la divinidad de Jesús y por consecuencia su perfección eterna. Si Él es Dios, no necesita ser perfeccionado, ¿no? Porque Dios no se le puede aumentar, Él es eterno. Ok, aún como hombre no se pone en duda su humanidad perfecta, es decir, bueno, es que todavía le faltaba y el Padre tuvo que enseñarle, y él como humano pues estaba medio mal y el Padre lo corrigió y lo hizo perfecto. No, su humanidad fue perfecta, pues nunca pecó, y por eso fue la propiciación por nuestro pecado, Él mismo. Entonces, para entender esta frase, debemos ver que aquí se enfoca a Jesús como Él. ¿Cómo lo describe? Estamos en el versículo 10, ¿cómo describe a Jesús? En la última parte. Que por medio de los padecimientos, si era perfecto, ¿a quién? A ver ahí, en el versículo 10. Al autor de la salvación. Ok, entonces aquí se enfoca a Jesús como el autor de la salvación. Podría decir que debía perfeccionar al que nos lleva a Dios, al que nos enseña cómo es Dios, al que hizo milagros, pero no, se enfoca en Él como el autor de la salvación. Este tema es importante porque se enfoca en perfeccionar a Jesús en este aspecto únicamente. Esto quiere decir que para ser el Salvador perfecto debería experimentar sufrimiento. Quiere decir que para ser el Salvador perfecto debía experimentar sufrimiento. No lo perfecciona como Dios, no lo perfecciona como hombre, lo perfecciona como Salvador. ¿Ok? Que esta obra de salvación viene tanto en su naturaleza humana como divina. Y esto es lo que nos deja claro que un Dios eterno no requiere ser perfeccionado aún como Salvador, pero requiere identidad con sus criaturas a las que ha de salvar. Pues Jesús no llegó como el hombre rico que se presenta en una colonia pobre a repartir despensas y luego se va. Él no dijo: yo soy Dios, vengo a darle salvación, a ver, ahí tienes tú, ahí tienes tú, ahí tienes tú. Ahora ustedes son salvos y se va. No, Él no vino a hacer eso. Él vino y se involucró. ¿Sí hay hoja para la hermana? Sí, ¿verdad? Vino y se involucró con las criaturas. Este tema lo vamos a tomar un poco más adelante. Vino, se involucró, experimentó la necesidad, convivió con ellas, se relacionó con ellas, estuvo al mismo nivel de ellas. Por eso dice, sino que se conformó a nuestra altura, como lo menciona más adelante el pasaje. Por eso ahorita no me involucro en ese tema.
también veremos cómo el sufrimiento de Jesús le concede compasión por nosotros. ¿Ok? Vamos a ir aclarando más sobre esta perfección de Jesús como el autor de la salvación, como Salvador, cómo se involucra con nosotros y experimenta lo mismo que nosotros, vive a la altura de nosotros para ser el Salvador perfecto. ¿Ok? Porque aún como hombre y como hombre perfecto, merecía que no le pasara nada malo. ¿Ok? Ahora, preguntas en este punto. ¿Sí va quedando claro? Ok, ahora podemos resumir este versículo 10 de esta manera. Porque convenía que Dios llevando muchos ¿qué? Hijos, ok, a la gloria, hiciera perfecto, ok, por medio de los padecimientos a Jesús el Salvador. Esta es una forma de resumir algo. El pasaje es abundante en contenido porque es muy específico. Por eso lo que hicimos fue parafrasearlo, pero al parafrasear un versículo le restamos cierto contenido. Ese es el problema de las traducciones dinámicas o de las traducciones parafraseadas, que restan contenido a los versículos. Sin embargo, lo hacemos como un ejercicio para entender con mayor claridad a lo que nos está señalando. Ok, veamos un poco más sobre la identidad que Jesús adquiere con nosotros. Primero nos dice que Dios ha de llevar muchos, nuevamente, hijos. Ok, Él no lleva siervos, no lleva ovejas a la gloria. Él lleva hijos. Y tenemos que entender esa identidad, no la de los hijos del rey que se merecen todo, ni de los príncipes de Jehová y princesas, no, hijos de Dios. Ok, llevar muchos hijos a la gloria. Luego habla de Jesús como Salvador. Ok, hasta aquí hemos visto eso. Él lleva muchos hijos a la gloria. Habla de Jesús como Salvador. Pero es interesante que el versículo 11 ya no lo menciona como Salvador. Noten el versículo 11 cómo señala a Jesús. El versículo 11 dice, porque tanto el que santifica. Ok, ya no habla del que salva. Nota cómo hace un paso en un escalón. Salva, pero también santifica. Ok, entonces dice que primero lo presenta como Salvador y finalmente nos dice que tanto el que santifica. Entonces, ¿quién es el que santifica? Jesús. No es el Padre porque habla de un mismo Padre, pero Jesús santifica como los que son santificados. ¿Quiénes son esos? Los hijos. ¿Ok? Tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un mismo Padre. Ahora, en la mente de muchos cristianos, Hebreos 2:11 terminaría siendo una herejía. Como muchas iglesias abusan del término hijos y abusan del término hijos de Dios, y de ahí sale todo esto de somos hijos del reino, merecemos lo mejor, etc. Ha habido teólogos que han reaccionado de una manera opuesta, señalando antes que nada eres siervo de Dios. Y entonces se busca atacar el término hijos de Dios. Por ahí hay un libro que se llama Esclavo, porque el libro está diseñado para que uno entienda que antes que ser un hijo de Dios es un esclavo de Cristo. Pero eso es una reacción, eso no es el deseo de enseñar, sino el deseo de atacar un abuso de un término que es correcto y que por eso tenemos que estudiarlo para verlo correctamente y no abusar de él. Y después de eso entender el sentido de siervos. ¿Ok? Lo que Dios lleva a la gloria son hijos y los hijos son santificados. Ok, somos de un mismo Padre y esto lo tenemos que captar con claridad.
el mismo Padre de Jesucristo es nuestro Padre. Ok, ¿va quedando claro esto? Por eso vamos despacio, y aunque hoy yo quisiera, había puesto primero que hoy vamos a ver del 10 al 18 y nomás llegué al 11. Digo, no sirve de nada ir rápido en algo que no queda claro. Por eso yo digo luego a los maestros, sobre todo a los de adolescentes, enseña esto, pero no lleves prisa, que quede claro. Es más importante que a que te tardes un domingo en darlo, te tardes un mes, pero un mes que quede bien claro es mejor a un domingo que cubran el material. Entonces, Jesús ya fue señalado como el autor de la salvación. Ok, y parezco repetitivo, pero es que esto es algo que tiene que quedar con mucha claridad. Jesús fue señalado como el autor de la salvación, ahora es señalado como el que santifica. ¿Por qué es necesario aclarar esto? Muchos ven a Jesús, digo, bueno, finalmente todo cristiano ve a Jesús como su Salvador, pero no lo ve como su santificador. ¿Y qué dice? Tienes que echarle ganas, tienes que dejar esto, hacer aquello, y nos vemos a nosotros mismos que creemos que la salvación es por gracia, pero no creemos que la santificación sea por gracia. Y ahí es donde está el error más grande que ha cometido la iglesia a lo largo de la historia del cristianismo. La santificación es por gracia. Ok, Jesús salva y Jesús santifica. Debido a que el tema de la santificación abarca gran parte de la carta, es importante estudiarlo con mayor amplitud posteriormente. Ya por lo menos llevamos 2 temas que tenemos que ver después, porque tengo que seguir un orden para no complicar el estudio y que quede comprendido. Ok, sobre todo el papel de Jesús como el que nos santifica, para no pensar de nosotros como nuestros propios santificadores. Pues toda la obra de Dios en nosotros es precisamente eso, su obra. Es decir, tu santificación es la obra de Dios. Tu salvación fue la obra de Dios. ¿Por qué? Porque todo es sustentado, aquí como tenemos aquí, sustentado por Dios. Ok, entonces no debemos vernos a nosotros mismos como los propios santificadores, pues toda la obra de Dios en nosotros es precisamente eso, su obra. Esta obra de santificación es el resultado de la obra de salvación. Una es un acto, ¿cuál? La salvación es un acto. La segunda, un proceso que dura toda nuestra vida, ¿cuál? La santificación, como lo dice Filipenses 1:6. ¿Dónde nos habíamos quedado en la lectura? Con Luis, ok, bueno, sí, adelante Luis. Filipenses 1:6, ¿verdad? Sí, Filipenses 1:6. Dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ok, ¿qué va a hacer Dios? Va a perfeccionar. Él comenzó en nosotros esta buena obra. ¿Y qué va a hacer Dios? Perfeccionarla hasta que Jesús vuelva. De ahí que si ustedes se dan cuenta, ya resulta inconcebible el sentido de perder la salvación. El que salva es Cristo, el que santifica es Cristo. Entonces, ¿en qué forma alguien que ha sido salvo por Cristo no sería santificado por Cristo? Pero es donde está nuestra mayor batalla. Mientras Cristo nos busca santificar, nosotros en ocasiones somos renuentes a ser santificados. Y entonces batallamos, más que batallar con el diablo y los demonios, batallamos con la obra de Dios en nosotros. Y es obvio que Dios tiene que utilizar estos medios para santificarnos. Ok, entonces esto dura toda nuestra vida, es un proceso. La salvación es un acto, en un momento se lleva a cabo. Ahora, lo que hemos de ver ahora es cómo hemos llegado a ser señalados como hermanos de Jesús. ¿Dónde utiliza la palabra hermanos? Al final del versículo 11 dice: Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es interesante, Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Ok, primero vemos a Jesús señalando a sus discípulos. Vamos a ver Juan 13,
Nos quedamos con Zoe, ¿verdad? Los versículos 13 al 17. Juan 13, 13 al 17. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Ok, Jesús plantea un punto. Hablando de sí mismo, él dice, soy el Señor y el Maestro. Yo les doy un ejemplo. Porque el siervo no es mayor que su Señor. ¿Quién es el siervo? Los discípulos, porque Él es el Señor y Maestro. Ok, entonces, ¿cómo llama Jesús a sus discípulos? Siervos. Hay pastores que piensan que esto es un título de honor. Necesitan un diccionario, por eso dicen que pase el siervo de Dios y se siente aquí. No, siervo es el que hace el trabajo, el que barre, el que lava, el que está debajo. Es el esclavo, si lo quieren ver desde esta manera. Había dos tipos de siervos en ese tiempo, unos eran esclavos y otros se alquilaban por un pago, es decir, eran empleados. Ok, el empleado tenía oportunidad de dejar de trabajar ahí, pero el esclavo no. Bueno, pero finalmente Jesús es el Señor de los siervos y de los esclavos. Luego dice, tal como ha sido desde el inicio del pueblo de Dios. Moisés, siervo de Dios, David, siervo de Dios, fueron señalados como siervos de Dios. Eso es correcto. El que introduce un término nuevo es Jesús, pero vamos a verlo en su momento. Ok, después tenemos Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ok, entonces luego dice que ya no los llamará siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ok, ya no los puede llamar siervos, porque el Señor no le habla al esclavo y le dice, oye, ¿qué crees? Estoy pensando pintar la casa, no sé si de blanco, de verde, de rosa. ¿Cómo ves? ¿Te traes la pintura rosa o te traes la verde? No, él le dice, tráete la pintura verde y pinta. Hoy lo pinté ayer, bueno, eso no es asunto tuyo. Yo decido que ayer lo pintamos blanco y hoy lo pintamos verde. No le platica qué está haciendo, ¿verdad? Le da orden y punto. No le platica sus planes, pero entonces los va a llamar ¿cómo? Amigos. ¿Por qué les va a llamar amigos? Porque les ha dado a conocer todo lo que ha oído del Padre. Todo lo que ha oído del Padre. Entonces les dice, me voy a ir, pero voy a volver. Eso no se le cuenta a un siervo. Él ya les dijo, yo me voy a prepararle lugar en la casa del Padre, pero voy a rogar al Padre que les mande el Espíritu, y entonces Él va a hacer precisamente lo que acaba de decir Luis, les va a enseñar todas las cosas, les revelará lo que ha de venir. Entonces les está platicando los planes. Ya no pueden ser sus siervos, ahora son sus amigos. Ok, así fue con Abraham. Miren, vamos a ver Génesis 18, del 17 al 21, ahí donde nos quedamos en la lectura, como nuestra hermana Alejandra, ¿verdad? Génesis 18, del 17 al 21. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiéndose traído.
Sí, de haber un versículo que aquí. Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de que él guarde el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Ok, ya fue hasta el 21, ¿verdad? No. Entonces enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que... Génesis 17, ¿de qué? 18, 20. Entonces el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente es grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Ok, ¿qué está haciendo Dios aquí? Él se pregunta si debería contarle a Abraham las cosas que él va a hacer. Dios tiene este diálogo consigo mismo, y entonces, ¿qué decide hacer Dios? ¿Qué decide hacer? ¿Perdón? Bueno, sí, pero ¿qué es lo que hace Dios finalmente? Te dice Abraham lo que va a hacer. Le cuenta sus planes. Él está pensando destruir Sodoma. Él no tenía por qué decirle. Gracias a Abraham, ya comimos, nos vamos, destruye Sodoma y Gomorra, ya. Pero Dios piensa si debería comunicárselo a Abraham, y él hace esa reflexión. De hecho, es lo que está señalando en estos 4 o 5 versículos que leímos. Si en realidad, porque él sabe que va a ser temeroso de él, porque va a mandar a sus hijos que te manda Dios, porque Dios mismo lo escogió, entonces medita dentro de sí y llega a la conclusión de que tiene que contarle sus planes a Abraham. A otro al que Dios le contó sus planes fue a Moisés. Ya no lo incluye aquí porque obviamente no vamos más allá, pero nos dice Éxodo que Moisés hablaba con Dios cara a cara como se habla con un amigo. Bueno, no hay muchos, aparte de ellos, en el Antiguo Testamento señalados como amigos. Pero notemos lo que dice, dice así fue con Abraham. Dios le revela sus planes acerca de Sodoma y Gomorra. Sus planes acerca de Sodoma y Gomorra. Luego seguimos con Segundo de Crónicas 27. Segundo de Crónicas 20, versículo 7. Y Zoe le va a tocar Isaías 41:8. Luis, Segundo de Crónicas 27. Zoe, Isaías 41:8. Y nuestra hermana Rosario, Santiago 2:23. 27, ¿verdad? Ajá. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste para que siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Ok, Josafat menciona a Abraham como amigo de Dios cuando está orando a Dios, porque van a ser invadidos por 3 países, 3 reinos o 3 pueblos. Luego vamos a Isaías 41:8. Isaías 40. Tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Aquí es Dios mismo quien está señalando a Abraham como su amigo. Ok. Y finalmente Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ok, entonces, como dice aquí en la pregunta, dice, Abraham es conocido como el Amigo de Dios. amigo de Dios. Amigo de Dios.
Ahora volvemos a Juan 15, donde leímos hace un rato, donde Jesús está llamando a los discípulos amigos. Ok, Él le dice en el versículo 13 y 14, Juan 15, 13 y 14, ¿qué dice? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ok, entonces Jesús les dice que nadie tiene mayor amor que dar su vida por sus amigos. Y ellos son sus amigos y hacen lo que les manda o lo que les dice. Ok, tristemente, muchos consideran este estado, el de ser amigos, el estado ideal para el cristiano. ¿Por qué decimos tristemente? Bueno, recordemos que todo esto que se dice de Abraham y de los discípulos, y el caso de Moisés que señalamos, aunque no es mencionado como amigo de Dios, pero hace esta mención, ocurre antes de que el gran cambio que divide la historia en dos partes, ocurre antes del gran cambio, y se me fue un que divide la historia en dos partes. Este evento es, ¿qué evento divide la historia de la humanidad en dos? Y no me refiero al nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús. Ok, vamos a ponerlo, la muerte y resurrección de Jesús. Hay un antes y hay un después. La muerte y resurrección de Jesús. Entonces tenemos que guiarnos por este sentido que Jesús señala a los discípulos como amigos antes de morir. Por lo tanto, inmediatamente después de su resurrección, y esto vamos a verlo en Juan 20, estamos en Juan, pues seguimos sobre el capítulo 20, versículos 16 y 17. María, le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no me he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Ok, entonces Jesús le dice a María, ve a mis hermanos, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre. Ok, eso con todo entendemos, Jesús habló de su Padre. Y Padre de ustedes. Bueno, que ese no le puse línea, ¿verdad? A mi Dios y Dios de ustedes. Ese es el sentido importante. ¿Quién introduce este término? Jesús. No lo introduce el ser humano, no lo introduce el apóstol Pablo en sus cartas, o Dios a través de Pablo, lo introduce Jesucristo mismo. Ve a mis hermanos. Por eso al final del versículo 11 de Hebreos 2 dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora dice, subo a mi Padre y Padre de ustedes. Ya no queda duda, a mi Dios y Dios de ustedes. Tenemos que entender ambos sentidos, pero no es un estudio de la carta de la epístola de Juan, sino de la carta a los romanos. Pero sin embargo vamos a lo que nos compete en Hebreos 2. A partir de este pasaje la Biblia nos llama bueno, vamos a leer Primera de Juan 3 del 1 al 2 para utilizar el término correcto ahí. Primera de Juan 3 del 1 al 2. ¿Dónde nos hemos quedado? Sí, Primera de Juan 3, el versículo 1. Primera de Juan 3, 1. El primer día de la semana. No, pero es la carta. Primera de Juan. Miren
reconoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Ok, el versículo 1 dice, miren cuán gran amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Ok, luego en el versículo dice, y eso somos. En el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Entonces, 3 veces lo señala. Entonces, la Biblia nos llama hijos de Dios y eso somos por el amor que Dios nos ha dado. Tal como lo dice en 1 Juan 3, del 1 al 2. Miren, tenemos que tener esto claro. Si yo tengo en mí el concepto de siervo, yo cumplo con lo mío y ya está. A mí no me interesa el reino de Dios, porque eso es problema de Él. Yo solo soy un siervo. Ok, soy el amigo. ¿El amigo qué papel juega en la empresa familiar? Pues a lo mejor le invitan a comer y le invitan algo de la ganancia, pero no es parte de ello. Dicen uno, no, es que no es lo mismo ser el empleado del presidente que ser su amigo. El amigo va y come, sí, pero cuando el presidente está tiradote en la cama viendo la tele, el amigo no llega y se acuesta a ver la tele con él, ¿o sí? Pero el hijo, ese sí, es más, hasta le saca la comida del plato. ¿Y qué le pasa al hijo cuando hace eso con el padre? Nada, es hijo. El amigo no lo hace. El amigo no comparte la familia, no es parte de la familia. Pero si yo soy hijo de Dios, y no solo soy hijo, porque Romanos 8 dice que somos herederos de Dios y coherederos de Dios, ¿qué tan importante es para mí el reino de Dios? Es todo lo que importa, finalmente es mi herencia. Entonces debo tener una estima distinta. No soy ni el siervo ni el amigo, soy hijo de Dios. Y eso debemos tenerlo claro todos nosotros. ¿Por qué? Porque cobra relevancia. Cuando nos reunimos los domingos, nos reunimos a una reunión familiar, para la redundancia, con nuestro Padre. Y cobra un sentido mayor. Ahora, tenemos que entender lo que es ser hijos de Dios, porque no solamente queda bajo el estado natural, mi padre y mi hijo, y vemos luego que hay hijos que se agarran a golpes con los padres. No, es obvio que tenemos que entender a la luz de la Escritura lo que significa ser hijos de Dios. Cuando yo entiendo eso, y lejos de escribir un libro que se llame esclavo, escribiría uno que se deba llamar hijo de Dios, y entonces entender lo que implica ser hijo de Dios, puedo entender por qué en ocasiones la palabra nos llama siervos de Dios, o porque Pablo dice siervo de Dios por amor a ustedes, el hijo que renuncia a derechos con tal de edificar a la iglesia. Es muy distinto, ¿sí o no? Porque el siervo no lo hace por gusto, o lo hace por un precio o porque finalmente es su obligación, pero un hijo cuando sirve lo hace con una situación, una actitud totalmente distinta. De ahí es que en el curso 3 hablamos de los hijos que sirven. Ok, el asunto es esto. Somos llamados hijos de Dios, eso somos por el amor que Dios nos ha dado. Esto toma mayor relevancia cuando, coincidiendo con lo que nos dice este versículo 11 de Hebreos 2, Jesús no se avergüenza ¿de qué no se avergüenza Jesús? Según Hebreos. Llamarnos hermanos. Ok, vamos a tomarlo y así enfocar nosotros. Llamarnos hermanos. Y vamos a terminar con un versículo que es clave en el sistema de enseñanza de la iglesia, que yo creo que hasta se lo han de saber de memoria, y algunos dirán, por eso no tomé la clase de hoy porque ya me lo sé, ¿no? Este cuadro ya lo hemos enseñado mucho y hemos hablado sobre cuál es el plan de Dios según Romanos 8:29. ¿A quién le toca leer? ¿Dónde nos han quedado? Romanos 8:29 es el último pasaje de la lección de hoy. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, entonces, según Romanos 8:29, el plan de Dios
es que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el plan de Dios. A eso venimos a la iglesia, a ser transformados a la imagen de Cristo. Para eso Jesús llegará a ser el primogénito entre muchos hermanos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok, bueno, vamos a concluir entonces el día de hoy y confiando en Dios, pues vamos a ir avanzando un poco más. Miren, la verdad es que si nos lleva esto 10 años, pero aprendemos de esto y somos edificados, gloria a Dios, no espero que nos llevemos 10 años, pero esa es la razón por la cual hoy solo abarcamos 2 versículos. Confiamos en Dios la próxima semana, pues seguir avanzando en este estudio. Así es que vamos a orar para terminar, para concluir el estudio de hoy. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Les recordamos el sábado, tenemos el sabadito bíblico a las 11 de la mañana y esperamos a todos los papás que traigan a los niños. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor y cuidado y gracias por concedernos tu palabra para poder meditar en ella. Gracias por la lección de hoy, por cada uno de los que han estado presentes, tanto aquí físicamente como los que nos ven por internet, y confiamos estar siendo edificación para cada uno, Señor. Que tu gracia y tu amor sean sobre nuestras vidas, Padre. Que toda la obra que tú realizas en este tiempo en nosotros, Padre, vaya cada día quedando más clara, de modo que podamos ser perfectamente capaces de discernir lo que tu palabra nos dice y de ese modo ajustemos nuestra vida a tu palabra, Señor. Que tengamos un mayor sentido de crecimiento en nuestra vida, de necesidad de conocer más de ti, de ir avanzando, Señor, en esta obra de santificación que tú realizas, Señor, para que tu gracia sea sobre nuestras vidas, para que tu paz, Señor, sea sobre nuestras vidas y tú seas glorificado, Padre. Gracias por todo tu amor, gracias por toda tu bondad, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor, a ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno, hermanos. Nos despedimos de quienes nos ven por internet. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Dios les bendiga.